Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar de lo que son las citoquinas. Las citoquinas ayudan a lo que es la presentación de antígenos, moléculas proteicas que incluso ayudan en la destrucción del antígeno, ayudan en la preparación de la célula que va a recibir el antígeno y va a ser presentada hacia los linfocitos T. Las citoquinas son la parte fundamental del sistema inmunológico para obtener una respuesta acorde a lo que es la enfermedad, sin ninguna alteración. Desde el momento que hay una respuesta alterada del sistema inmunológico, estas citoquinas empiezan a tener otro tipo de función, una función inflamatoria, una función de autodestrucción y por supuesto va complicando más el cuadro. Hablábamos que existen respuestas inmunológicas acordes con la presencia del antígeno, pero también existen respuestas inmunológicas que son alteradas y es muy diferente. Cuando estemos viendo, por ejemplo, enfermedades como existe una pancreatitis de tipo inmunológico, una pancreatitis crónica de tipo inmunológico, que no tiene tratamiento, no tiene ningún esquema para nada, sino la causa de esta pancreatitis inmunológica está en una respuesta anómala del sistema inmunológico. Lo vamos a ver cuando estemos llevando clínicas de las diferentes enfermedades. ¿Okay? Dice, la respuesta innata y adaptativa, dice, se desencadenan gracias a que las células del sistema inmunológico son capaces de comunicarse entre sí. Una vez se han activado, cuando se ha activado el sistema inmunológico, las que forman parte de nuestro sistema inmunológico, llámense linfocitos B, linfocitos T y todas las demás células como macrófagos, monocitos y lo demás, son capaces de interactuar entre ellas o coordinar una acción para lograr la inactivación del antígeno. Esta activación y de comunicación se da gracias a los mediadores llamados la citoquina. A nivel, dice, molecular, las citoquinas son proteínas. Su función en el organismo es coordinar la respuesta del sistema inmunológico y lo hacen reclutando o inhibiendo las funciones de las células específicas como células dendríticas o neutrófilos, regulando la proliferación y diferenciación celular, activando e inhibiendo la expresión de algunos genes, por ejemplo, genes de otras citoquinas. Se podría hacer como, para que ustedes entiendan, que es el que dirige toda la orquesta del sistema inmunológico, ¿no? Él sabe quién es al que hay que estimular, a quién no, a quién hay que vivir, a quién hay que atacar, a quién hay que hacerlo proliferar, hay que hacerlo diferenciar también a diferentes células. Esa es la parte fundamental de nuestro sistema inmunológico. Es por eso que se dice, por ejemplo, que la tormenta de la citoquina puede producir se pueden dar por una reacción o una respuesta anómala del sistema inmunológico, lo que a la larga puede llevar a la muerte del paciente. Así que esto sea, no en todo, pero sí en la mayoría. Tipo de infusiones de la citoquina. Existen distintas clases de citoquinas con múltiples funciones biológicas, tienen funciones similares y otras antagónicas. Las mismas citoquinas pueden tener además una función concreta sobre un tipo celular específico y una función completamente distinta sobre otro. Es algo que digrega, ¿no? Es la parte fundamental nuevamente del sistema inmunológico en lo que se refiere a seleccionar los diferentes impulsos o seleccionar actividades específicas con la finalidad de bloquear la acción del antígeno, ¿no? La citoquina se pueden dividir en varios grupos según su contexto de activación, la clase de células que la producen. Por lo general, dice, se encuentran las siguientes.
Tenemos la interleuquina o IL, factor de necrosis tumoral o TFN. La interleuquina, están los interferones también, los factores estimuladores de colonia, las quimiosinas. Hablemos de la interleuquina. Se encargan principalmente de regular la activación, dice, de las células del sistema inmune y de controlar la diferenciación y proliferación de algunas subpoblaciones celulares. Algunas tienen función proinflamatoria y otras antiinflamatoria. También activan el endotelio y aumentan la permeabilidad vascular, facilitando la migración de las células de la inmunidad desde el torrente sanguíneo hacia el tejido. Promueve, dice, la secreción de anticuerpos y controlan la respuesta de los linfocitos. Y aquí, por ejemplo, la pregunta, ¿no? ¿Por qué en algunas enfermedades tenemos que evitar esta tormenta de la famosa citoquina? También dice, activan el endotelio. ¿Cuál es la finalidad de evitar esa tormenta para que no vamos muy rápido? La finalidad es que ya la respuesta no me las ha instaurado en el organismo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que esta respuesta no siga proliferando más, porque en lugar de beneficiar, está ya produciendo daño a nivel de los tejidos subyacentes, ¿no? Es por eso que trata de inhibir esta respuesta, ¿no? También activan el endotelio y aumentan la permeabilidad vascular, facilitando la migración de células de la inmunidad, donde el torrente sanguíneo hacia el tejido, promueven la secreción de anticuerpos, controlan la respuesta de los linfocitos T. Son partes fundamentales, ¿no? Factor de necrosis tumoral. Son citoquinas, dicen, importantes durante la primera etapa de la respuesta inflamatoria. Estamos hablando de periodo de incubación o la etapa aguda, ¿no? Son producidas por una gran variedad de células y tienen un papel central en infecciones virales, así como en la proliferación y muerte celular por apoptosis. Por ejemplo, la TNFA. Esta es la interleuquina, la vamos a ver nombrar también cuando se producen, por ejemplo, los abortos atípicos, cuando se producen también alteraciones de tipo inmunológico que van a llegar a producir, por ejemplo, una preeclampsia severa en algunas pacientes o algunas mujeres, ¿eh? Vamos a llegar a ver este factor de necrosis tumoral y el factor que es preponderante, la acción de la interleuquina a ese nivel. Se producen abortos espontáneos y atípicos, que quiere decir sin causa aparente, ¿eh? Luego se va investigando y resulta de que la causa fundamental es un estímulo anómalo del sistema inmunológico que está rechazando al nuevo ser o al feto. No se olvide que el feto se convierte como un trasplante halogénico, ¿eh? Es un trasplante halogénico, considerado un trasplante halogénico por parte del sistema inmunológico, ¿eh? Los interferones o IFN o los interferones A, B y E, ¿sí? Tienen un papel importante, dicen, la respuesta innata ante el virus u otros microorganismos patógenos. Son por lo tanto secretados como señales de peligro, promueven la actividad antiviral y la activación de las células natural killer o la NK. Estos interferones en algún momento fueron importantes en la primera fase de estudio de la enfermedad como el SIDA, por ejemplo. Se utilizaron muchos tratamientos con interferón que a la larga no surtieron efecto, ¿eh? No se tuvo éxito con el empleo de interferones y se lo desechó, ¿no? Factores estimuladores de colonia o el CSF son factores de crecimiento. Estimulan la diferenciación, la proliferación de células madre a células del sistema inmune, por ejemplo. O sea, es un estímulo que da la extensión, ¿no?, que está en nuestra médula ósea, con la finalidad de poder elaborar más células para poder inactivar al antígeno, ¿no? Tienen funciones asociadas a la inflamación y la producción de otras citoquinas. Las quimiosinas, dice, estimulan la motilidad de las células del sistema inmune, como los neutrófilos, y la dirigen, por ejemplo, hacia el lugar de inflamación mediante un fenómeno denominado la quimiotaxis. Un ejemplo es la IL-8 o interleucina 8. Las citoquinas son, por lo tanto, la base de la respuesta inmune, ¿eh? Por ejemplo,
Este el alergeno va al macrófago, linfocito T y L4, y aquí es una respuesta normal que se va a producir la inmunoglobulina, ¿no? En esta enfermedad, por ejemplo, la inmunoglobulina es. Pero cuando una respuesta es anómala, el alergeno entra al macrófago y va a producir un daño tisular, produciendo una broncoconstricción, y estaremos frente a un cuadro de asma, ¿no? Un asma bronquial que está produciendo un daño tisular que si no se lo inhibe es una enfermedad de tratamiento de urgencia. En algunos cuadros, lo que no se justifica es que que el niño pueda fallecer por asma. Eso no se puede dar porque es una enfermedad controlable, ¿eh? La citoquina, fuente, célula diana y el efecto. La citocina, ligando, ¿sí? La fuente es la médula ósea, célula del estroma, la célula pluripotencial, y interviene en el efecto de activación del sistema inmunológico. La interleuquina 3, la fuente del linfocito T, la célula diana es un progenitor inmaduro, el efecto de crecimiento y diferenciación de todas las líneas celulares. El factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos, este es muy importante. La fuente del linfocito T, monocito, células endoteliales y fibroblastos. ¿Cuál es la célula diana? El progenitor inmaduro. ¿Cuál es el efecto? Crecimiento y diferenciación de todas las células, de todas las líneas celulares. También el progenitor común a nivel del monocito, y la diferenciación y la diferente activación. El factor estimulante de colonias de macrófagos. Monocito, la fuente es el monocito, los fagocitos, las células endoteliales y el fibroblasto. La célula diana es el progenitor común, la diferencia, el efecto, la acción y la diferenciación a fagocitos o mononucleares. El factor estimulante de colonias de granulocitos. ¿Cuál es la fuente? El monocito, el fagocito, el fibroblasto y células endoteliales. ¿Cuál es la célula diana? Tiene un progenitor común, el efecto de la diferenciación a granulocitos. Y la interleuquina 7, que la fuente es el fibroblasto, células de la médula ósea y células del estroma. La célula diana es un progenitor inmaduro, el efecto o acción es el crecimiento y diferenciación al linfocito B. Las generalidades de la citoquina son pequeñas moléculas solubles, dice, portadoras de información a corta distancia, acción parácrina. También se le denomina interleuquina o IL, o también monocina. Inicialmente se descubrieron secretadas por los leucocitos. Aparecen, dicen, en cualquier célula que se comunique de forma parácrina sin que sea parte del sistema endocrino, como por ejemplo las células endoteliales y los fibroblastos. Las interleuquinas se encuentran en los tejidos y solo unas pocas de ellas, como la TFN beta, la eritropoyetina o la EPO, el factor estimulante de colonia de monocitos, o MCSF, el factor estimulante de células progenitoras, o SCF, se encuentran en sangre y son capaces de actuar sobre las células blancas. El efecto parácrino ese permite la formación de microambientes en zonas tisulares esplénicas o en ganglio linfático. Las citoquinas suelen ser glicoproteínas y péptidos con un peso molecular bastante pequeño, por eso que se trasladan hacia todo lugar, ¿no? Factor inductor, factor de la citoquina, hacen una señal celulariana y se produce un efecto biológico, ¿no? La acción altácrina, la acción parácrina y el efecto endocrino. Las funciones. Las interleuquinas, dice, cumplen varias funciones, además de modular la respuesta inmune de modo inespecífico. Por ejemplo, intervienen en la curación de las heridas, por supuesto, ayudan a la plaqueta y el factor de la de trombina, ¿no? De protrombina, ayudan a la hematopoiesis, a la angiogénesis y otros procesos biológicos importantes, ¿no? La función moduladora se secreta en la tercera fase de la sinapsis inmunitaria, regulando la respuesta inmune y procesos inflamatorios.
Además, son compuestos, dice, muy potentes, por lo que pueden actuar a bajas concentraciones. Y aquí estas son importantes a partir del día 7 en el COVID, por ejemplo, donde o se incrementan la acción negativa o disminuye la acción positiva, ¿no? Cuando disminuye, cuando incrementan la acción positiva, quiere decir un efecto efectivo que está haciendo la producción correcta de las inmunoglobulinas G. Pero si hay un efecto negativo, entonces siguen aumentando la IgM y no se está pudiendo hacer el traspaso de memoria, eso de echarlo macrófago o a los linfocitos T para que puedan inactivar el antígeno, ¿no? La interleuquina, dice, unida a su receptor específico, permite la regulación de la expresión génica mediante cascadas intracelulares para conseguir un fenotipo, que es la expresión diferente de la célula diana. Las funciones generales de la citoquina con relación al sistema inmunológico son: 1. Regular la fuerza de la respuesta inmune innata. Regular la respuesta inmune específica, modulando, dice, su duración en el tiempo y su intensidad. La 3, modula el tiempo que dura la respuesta inmunológica. Y 4, regulación de la hematopoiesis en cantidad de células del sistema inmunológico en la sangre. Y aquí nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con esos pacientes que están en terapia intensiva? Si la respuesta inmunológica no es la correcta y no va a haber un estímulo constante, porque esto, por ejemplo, pasa el día 7, no tiene una respuesta específica y van a haber factores de que van a coadyuvar a que esta respuesta se vuelva negativa, ¿no? Y por ende puede fallecer el paciente, puede morir, ¿no? En algunos casos los pacientes, por ejemplo, responden al estímulo de anticuerpos que son proveídos de otros pacientes que está en recuperación, ¿no? Y es ahí que la parte fundamental que son las transfusiones de plasma para poder ayudar al sistema inmune. Pero si la respuesta ya está malograda en algunos pacientes, pese a la transfusión de plasma, la respuesta no logran una respuesta adecuada del sistema inmunológico y terminan padeciendo el paciente, ¿no? Características generales. El pleiotropismo, dice. Una misma citoquina puede tener varias dianas y por tanto ejercer una distinta respuesta dependiendo de la célula diana sobre la que actúa. La redundancia, dice, diferentes citoquinas pueden ejercer una acción semejante. El sinergismo, las acciones simultáneas de diferentes citoquinas pueden potenciarse. El antagonismo, una citoquina puede inhibir la síntesis o bloquear el efecto de otra, así que el efecto no es bueno, ¿no? Quitan la de las diferentes acciones, ¿no? Todas las respuestas de inmunidad de cada célula son excluyentes para el resto de las células. Por ello, si un microambiente está ocupado por un tipo celular, sus citoquinas bloquean al resto de las moléculas. ¿Qué quiere decir? Si se está trabajando de forma local en una reacción para poder contener la acción anómala del antígeno, bloquea la acción de las otras células para que el trabajo sea efectivo. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente crear anticuerpos o inmunoglobulina que puedan inactivar en el caso de una enfermedad viral. Sucede lo mismo también con acciones que se dan, por ejemplo, en enfermedades por hongo o bacterias, ¿no? Claro que los hongos y bacterias tenemos medicamentos que pueden ayudar a poder inactivar la acción del hongo, y de la bacteria igual también hay antibióticos, pero en el caso de los virus no existe tratamiento. El único tratamiento es inactivar a través de la formación de anticuerpos, ¿eh? Es cierto que podemos delegar en algunos protocolos de tratamiento y todo, ¿no? Para eso estamos aquí en medicina, para poder discernir, ¿no? Tenemos que discernir la idea y tenemos que ser autocríticos y poder aportar. De eso se trata, ¿ok?
tenemos que aportar y ser bastante positivos. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de que nuestro paciente no fallezca. En una patología dice que exija una única línea de acción. Esta exclusión permite concentrar la acción necesaria y evitar que se gasten recursos inútiles, ¿no? En cambio, dice, los TR son capaces de desmontar la respuesta inmune, aunque hace poco se ha descubierto que son capaces de coordinar la respuesta ante infecciones de bacterias intracelulares como la causante por la tuberculosis, ¿no? Las interleuquinas, la IL-1, IL-6 o el TFN-alfa, en el hígado, en el endotelio de la médula ósea, en el hipotálamo, en las grasas y músculos, en las células dendríticas. Proteína en el hígado es proteína de fase aguda, proteína C reactiva, lectina, unión y manano, ¿no? ¿Cuál es la activación del complemento y producir una ozonificación? Esto se da a través de la que se crea en el hígado, ¿no? En el endotelio y la médula ósea es la acción es una movilización de los neutrófilos para producir una fagocitosis. En el hipotálamo regula, por ejemplo, la temperatura corporal elevada. Es por eso que no se olviden, por ejemplo, que ahora nuestros pacientes siempre el signo de alarma en cualquier enfermedad está dado por la elevación de la temperatura. Ese es el primer sistema de alarma que tenemos para cualquier enfermedad que está agrediendo nuestro organismo. Grasas y músculos, movilización de proteínas y energía para permitir una temperatura corporal elevada, ¿no? ¿Cuál es la acción? Descenso de la replicación vírica y bacteriana, aumento del procesamiento del antígeno, aumento de la respuesta inmunitaria específica. Las células dendríticas, el TFNA, estimula la migración de los ganglios linfáticos y la maduración. ¿Cuál es la acción? Iniciación de la respuesta inmunitaria adaptativa. La activación del macrófago, las interleuquinas, IL-1, IL-6, TFNA, IL-12, IL-8. ¿Qué hacen en una inflamación local? La IL-1 activa el endotelio y activa el linfocito. La IL-6 activa los linfocitos. La TNFA activa el endotelio, aumenta la permeabilidad vascular y activa la coagulación. Por eso es que se produce una inflamación y produce edema localizado, ¿no? El aumento de la permeabilidad vascular. Activa la coagulación, activa los linfocitos NK y por supuesto la quimiotaxis, que es la atracción de otras células hacia el lugar de lesión, ¿no? El efecto sistémico. A nivel de la médula ósea se produce una neutrofilia, que quiere decir aumento de la producción de neutrófilos, ¿no? A nivel del hipotálamo, bueno, se alteran los receptores y va a ser un aumento de la, produce fiebre, produce somnolencia y disminución del apetito, ¿no? En el hígado va a producir el aumento de las proteínas en la fase aguda. Principales tipos de citoquina, la TNFA y el interferón IL. La TFA y L1 biológicamente desempeñan la misma función en la inmunidad natural. La IFN cumplen también un importante papel en inmunidad frente a los virus. Son citoquinas involucradas en el inicio de la inmunidad celular y humoral. Realizan diversas funciones en el organismo no relacionadas con la inmunidad, como la promoción directa, dice, del crecimiento y diferenciación de las células B, la activación del neutrófilo, macrófago, estimulación de la hematopoiesis y de otras líneas celulares. Es parte fundamental de la primera línea de ataque de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Inmunológicamente son importantes por su acción proinflamatoria y por la activación de los linfocitos T helper, ¿no? Cuando estas citoquinas son liberadas por la célula, uno de los principales efectos de esta citoquina es la inducción de la respuesta, dice, en la fase aguda, cuyos efectos se ven aumentados por la acción de la sinergia de la IL-6, que de por sí produce efectos mayores que el de otras dos citoquinas.
La acción del TNFA o IL-1, la liberación de glucocorticoides por interacción con la vía endocrina hipofisiaria. El TNFA y el TFNA, factor de necrosis tumoral. Esta molécula fue descubierta por Ehrlich, quien observó que cuando un tumor de un animal, dice, se trasplantaba a otro, el tumor proliferaba, dice, también en el segundo animal, en el segundo receptor, pero también observó que en algunos animales el tumor era suprimido, por lo que concluyó que existía una clase de respuesta inmune que destruía el tumor. Agarró los tumores rechazados de animales y los inyectó en suero de tumores de otros animales, observando que estos se necrosaban. A la molécula supuestamente daba la destrucción del tumor, la denominó como factor de necrosis tumoral. Su misión es neutralizar los primeros momentos de las infecciones bacterianas, dice, privando los nutrientes al patógeno. El TFNA activa la respuesta de las siguientes células, de los neutrófilos, de los linfocitos T, de los linfocitos B y del tejido adiposo a través de una lipólisis. Esta es la acción correcta, la activación del antígeno, llegando a activar las células TH1 y la TH2 por acción de la interleuquina IL-4, IL-12 y la IFN. Igual, inhibe la activación y promueve la liberación de TH2 a través también de la interleuquina IL-4 y IL-10. Inhibe la proliferación de linfocitos T y promueve la diferenciación de linfocitos T, factor de estimulación y inhibitorio. Hablemos de los interferones. Los interferones o INF, dice, son producidos por monocitos, macrófagos, células infectadas por virus. Actúan sobre células infectadas por virus, convirtiendo las células huésped en incómpitas para la replicación viral. La unión de la IFN con su receptor produce el aumento de la síntesis de moléculas de histocompatibilidad 1 en células infectadas, un factor autócrino, para que sean reconocidas por linfocitos B para su posterior destrucción a través de la apoptosis y la lisis celular final. Además de los interferones, dice, produce un aumento de la secreción de los interferón Y en una vía independiente de la interleuquina 2 para aumentar la acción de los macrófagos y los linfocitos T. También produce un aumento en la síntesis de moléculas que interfieren en la replicación vírica en las células vecinas. 2.5 oligodenilato sintetasa 2.5A y la proteína quinasa dependiente del RNA o RNA-PKR. El interferón es una citoquina inmunoreguladora, dice, de gran importancia. Es secretada característicamente por linfocitos TH1, aunque también es posible que sean secretadas por linfocitos T y NK, entre otras. Induce la esterilización de complejo mayor de histocompatibilidad 2 y la célula portadora de antígenos profesionales y activa potentemente los macrófagos, las células TNK o las células endoteliales. En el caso de la interferón, es una citoquina que activa la respuesta inmune adaptativa, al igual que la interleuquina 2. La interleuquina 2 es un factor de crecimiento parácrino y autócrino, secretado, dice, por linfocitos T activados, cuya función es la proliferación tipo clonal del linfocito T, secreción de citoquina y activador de las funciones de los linfocitos B, macrófagos y los linfocitos TNK. Por ello es imprescindible para iniciar los procesos de inmunidad adquirida. Limita la respuesta de la inmunidad y produce la apoptosis de linfocitos T que se hayan activado repetida y prolongadamente. Son principalmente secretadas por linfocitos T, aunque también se secretan discretamente el linfocito T citotóxico y los no killer. La interleuquina 2R, el receptor de interleuquina 2 o interleuquina 2R es una de alta afinidad y se compone de 3 subunidades integrales. Así la célula T en reposo expresa todo el heterodímetro B hasta que un antígeno o mitógeno policlonal active al linfocito T y se produzca la internalización de la subunidad alfa. Entonces se ensamblan las 3 subunidades y se forman trímeros de alta afinidad durante 2 o 3 días.
el tiempo que dura el pico proliferativo de los linfocitos T. Estamos hablando de la fase aguda, ¿no? Se dejan de expresar los receptores pasados unos días para garantizar que las células se vuelvan refractarias a la interleuquina 2 para terminar por sí la proliferación clonal o de réplica, ¿no? Los linfocitos T nucleares expresan interleuquina 2R. En caso que se una la interleuquina 2, aumentan la actividad citotóxica y la liberación de citoquinas y quimioquinas. Los linfocitos B también expresan la interleuquina 2R y que al unir la interleuquina 2 producen la liberación de grandes cantidades de inmunoglobulina. La interleuquina 12 y la interleuquina 4 y la interleuquina 6. La 12 es producida básicamente por la célula presentadora de antígenos. Estamos hablando de los monocitos, macrófagos y células dendríticas, ¿no? Estimula la proliferación y función citotóxica de los linfocitos T citotóxicos, los no killer, y la conversión, dice, de linfocitos helper en linfocitos helper 1. Pertenece a la inmunidad adaptativa celular, aunque también forma parte de la inmunidad innata. La interleuquina 4 estimula los linfocitos B y favorecen la síntesis de inmunoglobulina, aunque básicamente la producen los linfocitos T helper, los basófilos y mastocitos también pueden producirla. La interleuquina 6 promueve la síntesis de anticuerpos en las células plasmáticas y también en los linfocitos B. También tienen efecto, dicen, en otras células como los hepatocitos. Su principal acción es sinergista a la interleucina TFNA y la interleucina 1. La interleucina 13, la 10 y el TGFB. La interleucina 13 promueve específicamente la síntesis de inmunoglobulina E. Básicamente la 10 básicamente inhibitoria, inhibe tanto las respuestas celulares como la síntesis y efecto de la inmunoglobulina. Es sintetizada por los linfocitos T. La TGF beta inhibe tanto las respuestas humorales como las celulares. Además, también la pueden secretar células no inmunológicas. Tabla de la citoquina. Es como una respuesta. La respuesta innata, la respuesta adaptativa y la citoquina inhibitoria. En la respuesta innata intervienen la TNF-alfa, la IL-1, la INF-alfa, la INF-beta, más la interleuquina 6, la INF-Y y la interleuquina 8. En la respuesta adaptativa que tenemos la respuesta humoral y celular, en la humoral interviene la interleuquina 4, la 6 y la 13. En la respuesta celular interfiere la interleuquina 2, la INFY y la interleuquina 12. En la citoquina inhibitoria interviene la interleuquina 10 y la TNF-beta. Citoquina, agente estimulador, bacterias intracelulares y virus, los helmintos, bacterias intercelulares, extracelulares y hongos. En la primera, el agente estimulador, la sinapsis, el fenotipo CD4 y la citocina secretada. En las bacterias intercelulares y virus, la sinapsis inmunitaria como tercera señal son la interleuquina 12 y el IFNY. En el fenotipo, al nivel de los linfocitos T, el PER1, en la citocina que se agregan la citocina IFNY y la interleuquina 2. En los helmintos, la sinapsis contra interleuquina 4 y intervienen los linfocitos T, los eosinófilos y los basófilos. El fenotipo de los linfocitos T, helper 2 y la citocina secretada de la IL4. Las bacterias extracelulares y hongos, sinapsis inmunitaria con la TGFB y la interleuquina 6, intervienen los linfocitos T helper 17 y elaboran una interleuquina 17. Citoquina y cambio de clase de inmunoglobulina. No hay ninguna citoquina que produzca IgM. Si hay poca cantidad de IL4 se forma la IG1, IgG1,
pero si hay mucha, se libera la IgE. En presencia de TGB beta se libera la IgA. Quimiosina, ya estamos en lo último. Las quimiosinas son citoquinas, dice, quimioatrayentes ancladas en la superficie celular de los linfocitos T activados. Son moléculas que se leen, dice, con receptores similares a los olfativos. La función de la quimioquina es dar a los linfocitos información de a dónde tienen que ir, es decir, regulan el tráfico leucocitario. Cuando una célula es dañada, genera citocinas y quimioquinas que pasan al endotelio y quedan ancladas en su membrana. Son los factores de atracción, ¿eh? Ese es el endotelio, ¿no? Cuando un leucocito circula por un vaso sanguíneo, detecta que hay quimioquina y se detiene, hace la transmigración y cuando lo ha hecho, utiliza el gradiente de quimioquina para saber dónde está el daño celular y desplazarse en consecuencia al lugar del daño. Según el leucocito, se pasará a un órgano de un órgano a otro. Linfocitos inmaduros atraídos a órganos linfodíos primarios. Linfocitos maduros vírgenes atraídos a órganos linfodíos secundarios. Y los leucocitos activados van específicamente a las zonas inflamadas. Los receptores de quimioquina consta de 7 dominios transmembrana y 2 receptores dimerizan cuando se unen a una quimioquina. Las quimioquinas funcionan, dice, para dirigir a los linfocitos favoreciendo la transmembranación y ayudando a detectar dónde se encuentra el daño celular. Comenzaron a interesarse, dice, por la quimioquina porque se vio que la mutación de un receptor de quimioquina dio lugar a que las personas afectadas no fueran infectadas por el virus de SIDA, el cual se descubrió que reconoce los receptores para infectar a las subpoblaciones de los linfocitos Helfer, CD4 y receptor de quimioquina CCR5. También existen quimiosinas con función proinflamatoria liberadas por macrófagos activados y otras que mantienen la homeostasis en el organismo, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando estemos hablando del tema de SIDA y vamos a ver por qué se da, por ejemplo, que algunas personas son inmunes al SIDA. No son todas. No van a creer que de cada 10 habrá 5, no es así. De cada miles o de cada millones de personas creo que habrá una solamente que es inmune al SIDA, no todas. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos llegado.